A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde Quito, Ecuador, siendo las 16 horas con 2 minutos, nos conectamos para hacer Frecuencia Política, el programa que le trae a ustedes lo mejor del análisis noticioso, ya sea en el campo político, social, económico, pero también de la cultura y de lo que sucede en las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes en una entrega más de nuestro programa número 15, aquí en la cuarta temporada de Frecuencia Política, hoy lunes 24 de junio del 2019. Insistimos, son en este momento las 18 horas con 2 minutos en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, y estamos transmitiendo Frecuencia Política. El saludo de siempre para la gente que se conecta por las distintas vías que tenemos. Estamos conectados en este mismo momento por nuestra cuenta Twitter, Pavel ML. Estamos conectados, y esto es lo más importante, que llegamos a ustedes a través de este joven emprendimiento de comunicación, de radio. Necesitamos que los ciudadanos, las ciudadanas estén adecuadamente informados de lo que pasa en el país, siendo supuestamente un país que ha aumentado sus aires de libertad, entre comillas. Lo que vemos son más bien mayores niveles de censura, y por lo tanto la importancia que espacios como este, www.radiolacalle.com, ponen al servicio de ustedes para que podamos hacer este y otros programas. Más adelante vamos a dar lectura a todos los programas que se llevan aquí desde Radio La Calle. Van creciendo no solamente en la cantidad de programación que ponemos en la parrilla informativa para ustedes, sino también en la cantidad de audiencia. Así que estamos contentos de poder estar con ustedes una semana más. Fernando, en este momento seguramente tenemos o nos está disputando audiencia la selección del Ecuador, y es muy probable que tengamos menos repercusión que de costumbre, pero debemos decir que han jugado tan mal los otros dos partidos que sospechamos que incluso podemos tener algo más de audiencia que en otros programas. Una semana que estará marcado nuevamente por los temas políticos. En esta semana se ha escuchado, al cierre de la semana anterior y la que viene, se ha escuchado mucho de voces que quieren señalar, empañar, no sé qué término es el adecuado para usar, la nueva tarea del Consejo de Participación Ciudadana. Estaremos expectantes de ver qué es lo que pasa sobre algunas denuncias que se están planteando sobre su principal, el señor Tuárez, que fue elegido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no el transitorio, que era supuestamente plenipotenciario, sino el que, después de una consulta que fue puesta en consideración de la ciudadanía, de manera mañosa lo hemos dicho porque no cumplió el dictamen de constitucionalidad, pero sin embargo de eso la gente votó y aprobó que los nuevos consejeros y las nuevas consejeras sean electos por votación popular. Hoy quienes son electos también pretenden ser cuestionados, así que nos tiene esto preocupados, nos tiene esto pendientes de qué es lo que pase en el ámbito político. Entonces estaremos muy pendientes de que esto suceda así, y decirles nuevamente que la expectativa ha estado puesta en Brasil, en la Copa América, donde lastimosamente no hemos podido ver todos los partidos, pero sí hemos podido de alguna u otra manera destacar algunos elementos. En primer lugar, lo que consideramos una bastante pobre actuación del cuadro ecuatoriano. Fernando, no sé cuál es tu opinión, pero sobre todo el primer partido con esa pérdida catastrófica ante Uruguay fue terrible. Mejoraron algo frente a una selección chilena que de todas maneras ha estado en las dos finales de las dos últimas Copas Américas, y esta misma tarde-noche se está midiendo contra Japón. Recordemos que la Copa América invita a 2 seleccionados de otras partes del mundo, y en este caso están Japón y Qatar. Así que también hemos estado puestos los ojos y la atención en el mundo futbolístico y viendo cómo se desempeña nuestra selección ecuatoriana, que
la típica frase de siempre, ¿no? Veamos si las matemáticas todavía nos dan. Sí hay una brecha de oportunidad, pero creo que mientras sigamos teniendo esa especie de actitud mediocre desde mi punto de vista de estar esperando que sean las matemáticas y otros resultados los que nos clasifiquen, nosotros debemos haber hecho lo que otras selecciones, estar ya bien posicionadas, estar ya clasificados. Pero bueno, si no es así, estaremos expectantes de que al fútbol de esta parte del continente le vaya bien y evidentemente seguiremos informando en Frecuencia Política sobre el desarrollo de la Copa América. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Pavel, buenas tardes. Un gusto también a nuestra audiencia, querida audiencia, cada vez más amplia, cada vez más diversa, cada vez que comenta con nosotros. Pensaba que ibas a decir la frase, juegan como nunca y pierden como siempre, que esa era la que ibas a aplicar para el caso de la selección de Ecuador. Así que el día miércoles que estemos reprisando este programa a las 21:30, sabremos si finalmente clasificó o no clasificó la selección del Ecuador. Si usted lo está viendo en día miércoles, déjenos sus comentarios aquí abajo de la cuenta de Facebook Pavel Muñoz Asambleísta, que es por donde se transmite, se retransmite y se reprisa este programa. Pero también, Fernando, si ahora la gente que se conecta no siempre es mucho, va subiendo en Twitter, quiere dejarnos sus comentarios, lo puede hacer así, y evidentemente el saludo de siempre a la gente que se conecta desde www.radiolacalle.com. Debemos decir, Fernando, perdón que te haya interrumpido, que siempre tenemos conexión fiel, yo diría, de otras partes del mundo, así que el saludo para ellos y para ellas. Sí, muy rápidamente también tengo algunos comentarios, luego fuera de micrófono, comentarte, hay ya los radioescuchas, la gente que se conecta vía redes sociales nos pide que invitemos a ciertos actores políticos, nos dice por qué no invitar al señor Augusto Tandazo, lo estamos esperando en su programa, acabo de recibir un mensaje vía Twitter. Como le indicábamos, saludamos a toda nuestra audiencia, a todos los que están cerquita de finalizar el primer semestre de 2019, nos quedan aún 6 meses para continuar con nuestras aspiraciones y nuestras labores. No se olvide que este programa está por la señal de www.radiolacalle.com y nos puede escribir también vía Twitter. Si lo va a hacer, utilice el hashtag Frecuencia Política. Hágalo a través de la cuenta @radiolacalle o @PavelML. O nos quiere escribir un mensaje de texto, pues con todo gusto. Hágalo a través del 09826 54084. Sí, sobre el comentario y esta pregunta sobre Augusto Tandazo, sin duda alguna lo vamos a atender en el programa. Yo en algún momento había anunciado esto, pero tiene tanta buena información que queremos darle el espacio debido, la atención debida, así que si nos demoramos unas, 2-3 semanas en programarlo, tengan por seguro que más bien va a ser para que podamos tener más tiempo y más información contundente. Los hechos y la actualidad, a través de la opinión y el análisis, en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Las víctimas de la austeridad. La semana anterior, una asambleísta de la provincia de La Suay, que hasta hace poco era parte de las filas del partido Creo, levantó su voz de rechazo por la falta de recursos asignados a la Casa de la Cultura de su provincia. El reclamo tuvo el apoyo de todo el Pleno de la Asamblea Nacional. Y el hecho es destacable. Sin embargo, también cabe resaltar lo contradictorio de lo acontecido. Contradictorio porque Creo y las otras fuerzas de la derecha han apoyado de manera pública y enfática el dogma de la austeridad. El gobierno y los sectores que lo apoyan han puesto a la austeridad sobre los recursos públicos como uno de los ejes centrales de su discurso moralizador. Este discurso, fácil y populista, tiene mucho apoyo inicial entre la ciudadanía, pero cuando empieza a mostrar su rostro verdadero, las críticas empiezan a aparecer. Y es que el Estado no solo promueve el desarrollo, legisla, regula, controla ámbitos y temas de interés nacional, pero también debe invertir recursos para garantizar derechos. Desde la ciencia política clásica se trabajó la idea de que para garantizar derechos civiles y políticos el Estado no estaba obligado a invertir, pero en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, la única posibilidad de su garantía efectiva está en la intervención del Estado, haciendo escuelas, hospitales, centros de desarrollo infantil o museos, y también pagando profesores, médicos, profesionales del cuidado o promotores de la cultura. En estos 2 últimos años, las bambalinas han estado centradas en lo primero, la fuerza moralizadora de la austeridad. Pero cuando las cosas toman el cauce adecuado, empiezan a aparecer las víctimas y las consecuencias de esa austeridad. En las últimas semanas, varias de estas víctimas se han hecho visibles. Pongamos algunos ejemplos. El deporte ha sido una materia maltratada en este gobierno,
pues se criticó la inversión en centros de alto rendimiento, se eliminó la institucionalidad y se dijo que los deportistas no ganaban nada para alegría del país. Sin embargo, los logros deportivos empezaron a aparecer con la firme intención de descolocar al presidente de la República y demostrar que los réditos de la inversión pública se muestran en el mediano plazo. Otra lamentable víctima ha sido el desayuno escolar. Uno de los anuncios más criticados del presidente Moreno fue desmontar el desayuno escolar como un derecho y convertirlo en mecanismo de compensación por la vía de la focalización. Dicho en otras palabras, el desayuno escolar deja de ser un derecho para todos los alumnos de los establecimientos públicos y se lo entregará solo a los más pobres de los pobres. El sistema de protección contra la violencia de género también es otro de los temas relegados en la política pública actual. A pesar de que se aprobó una ley que pretende erradicar la violencia contra las mujeres, el gobierno no solo que no ha canalizado los recursos económicos necesarios para cumplir la ley, sino que de manera cínica habla de una disminución de casos y pretende mostrar avances en este tema. El bono de desarrollo humano, a pesar de haber sido una propuesta emblemática de campaña, también ha sido traicionado. Mientras la lógica dice que a mayores niveles de pobreza los beneficiarios del bono deberían subir, en el gobierno de Moreno las cosas suceden al revés. La semana anterior, en la Asamblea Nacional, se denunciaba disminución de beneficiarios a pesar de que la pobreza y la pobreza extrema han aumentado algunos números, algunos puntos. Finalmente, cabe señalar el descuido de Yachay y con ello el abandono de los y las chicas que optaron por estudiar ciencias duras aquí en el país, dando muestras de que pensar en un país distinto y mejor es posible. Tengamos en mente que para entrar a Yachay, estos alumnos alcanzaron una puntuación cercana a los 1000 puntos de los 1000 posibles. Pero hoy, en lugar de que el gobierno haya consolidado uno de los principales proyectos del país, más bien ha disminuido en 26% su presupuesto anual. Así podríamos seguir señalando ejemplos de cómo el gobierno asumió la receta del Fondo Monetario Internacional y con ella ha condenado al país a no crecer económicamente como nuestras necesidades lo exigen, a aumentar el desempleo en el país y con ello a incrementar la pobreza y la indigencia. El editorial de Frecuencia Política. Queremos analizar contigo qué es lo que está pasando con la economía nacional. Si te parece, en una perspectiva primera, inicial, general, cuál es tu valoración sobre estos 2 años y después entrar a algunas particularidades que tú has señalado, no solamente lo que está sucediendo con la economía, sino de lo que es peor, lo que podría suceder si aplicamos el recetario del Fondo Monetario Internacional de manera estricta como se lo viene haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Pavel. En primer lugar, un saludo a la audiencia. Te agradezco por esta oportunidad. Pongamos en materia, creo que hay muchas cosas por cubrir. Has mencionado los 2 años de desgobierno que hemos tenido con el presidente Moreno. Pues empecemos por esto, David, si te parece, digamos, el gran debate sobre la mesa servida. Algunos han dicho que no, evidentemente han hecho un discurso intencionado, pero el gobierno anterior y la década de la Revolución Ciudadana sostenía que el hecho de haber invertido para, digamos, que el país tenga mayor patrimonio, si cabe, ¿no es cierto?, hacer inversión pública que atraiga inversión privada, disminuir los indicadores de pobreza, de extrema pobreza, aumentar los indicadores de empleo, era lo que se entendía como la mesa servida. ¿Quedó o no quedó la mesa servida? ¿Qué elementos avisoras tú de cómo recibió la economía Lenín Moreno? Bueno, creo que habría que señalar que cada gobierno que llega siempre llega con el discurso de que le dejaron sin plata, ¿no es cierto? De que llegó y de que no hay un solo centavo. Algunos gobiernos ante esa situación se ponen a trabajar y otros se ponen solamente a culpar a los antecesores. Pero hay algo que no se ha destacado lo suficiente en medios y es que, si tú recuerdas, hace 20, 30 años, cuando había un cambio de gobierno y venía este discurso de nos han dejado sin plata, inmediatamente el gobierno entrante aplicaba un paquetazo. Aplicaba el famoso paquetazo que venía con subida de las gasolinas, subida de los precios de los servicios públicos y todo eso. Entonces, cada gobierno ha venido con el mismo discurso de que no hay plata, pero el único gobierno que no necesitó aplicar un paquetazo durante su primer año entero de gobierno fue Lenín Moreno. Entonces, hay que también saber leer el otro lado de las cosas. Una cosa es lo que digan los medios que están completamente entregados, los medios privados, o sea, lo que están completamente entregados a la lógica del poder, a la lógica del gobierno actual. Una cosa es lo que diga
el presidente Moreno y sus ministros, y otra cosa es la realidad. Si no tenían plata, si es cierto que llegaron y se habían robado toda la plata y todo se fue en corrupción, que es el discurso cansino del presidente Moreno, entonces ¿por qué no necesitaron hacer un ajuste, un paquetazo en todo su primer año? De hecho, David, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero sumaría esto otro elemento. Señalaron críticas al endeudamiento, se volvieron a endeudar. Señalaron críticas al endeudamiento con China, pidieron crédito con China. Señalaron críticas a operaciones con oro, hicieron operaciones con oro. Es decir, todo lo que criticaron, en el fondo, lo han hecho y de manera redoblada en algunos casos. Exacto. Entonces, esa es otra forma también de ver que están aceptando que lo que se hizo era lo correcto, era la vía técnica de enfrentar la crisis, con la diferencia de que cuando en el gobierno del presidente Correa se tomaron esas decisiones, se atravesaba por una serie de shocks exógenos altamente dañinos para la economía. Recordarás, estaba el fenómeno del Niño, estaba el terremoto del 2016, estaban los pagos las indemnizaciones a Oxy y alguna otra petrolera, se me escapa el nombre en este momento, más las devaluaciones de los países vecinos. Es decir, soportamos tantos shocks exógenos que era necesario, por ejemplo, dar paso a endeudamiento emergente. Por ejemplo, además, una cosa que no señalaste, David, es que entre el año 2014 y 2015, uno de los principales golpes que recibe nuestra economía es la disminución de los precios de las materias primas de exportación, particularmente el petróleo, y eso, de alguna u otra manera, debilita nuestra posición en las, digamos, de la economía nacional, las finanzas públicas, y por eso también se tienen que tomar decisiones como, por ejemplo, la creación de salvaguardias para proteger a uno de los sectores sensibles en una economía dolarizada como es la balanza comercial. Sin embargo, David, da la sensación que nada de eso les convenció, todo fue criticado, pero no tomaron una decisión económica al respecto, sino más bien una decisión política, y fue convocar a una consulta popular. Y yo solía decir que es esta figura, ¿no? Le dicen al presidente, estamos mal en economía, ¿qué va a hacer? Convocar una consulta popular. ¿Cuál tu parecer? ¿Efectivamente crees que la política, digamos, se puso por sobre la economía y el gobierno no tomó decisiones, como bien dices tú, no se vio abocado a tomar decisiones de paquetazo, pero también no crees que más bien fueron consolidando el camino para hoy la entrada del Fondo Monetario Internacional como lo vienen haciendo? Sí, creo que en un punto tuvo que definirse hacia el Fondo Monetario Internacional. No sabría decir si es que fue la intención desde el inicio, pero creo que apenas se evidenció el viraje a la derecha, todo se orientó hacia recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y ahí hay que entender eso. La ciudadanía tiene que tener claro que no era necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional. El recurrir al Fondo Monetario Internacional tiene dos componentes. Un componente de, diría entre comillas, incompetencia del gobierno por, como establecimos antes, haber esperado durante mucho tiempo para establecer una línea económica, haber mantenido la economía ecuatoriana a la deriva, pese a que todavía sufríamos los coletazos de los shocks que se presentaron en 2015 y 2016, especialmente, como tú bien mencionas, en particular el de la caída de los precios del petróleo. Pero esa demora en la toma de decisiones por parte del nuevo gobierno, complicó el panorama de la toma de decisiones. A eso súmale que la intervención del Fondo Monetario no viene como una tabla de salvación, en realidad viene como una mega oportunidad de negocio para las élites ecuatorianas. Y eso es algo que no se ha acabado de comprender a fondo, y es muy importante aclarar que la venida del Fondo Monetario no es para salvar la economía, es para llenar de plata los bolsillos de ciertos representantes de las élites que están muy bien colocados en el gobierno actual. Desmenucemos un poquito más de eso porque seguramente va a llamar la atención plena de nuestra audiencia. Pero previamente, David, ¿por qué el fondo? ¿Qué papel cumple el fondo para que, digamos, nuestra audiencia pueda estar un poco más al tanto de cuándo recurres al fondo? ¿Por qué? ¿Qué rol cumple el fondo en las finanzas internacionales? Ya. Lo primero que hay que desmitificar es la idea que muchos tienen, sobre todo gente de izquierda, tienen la idea de que el Fondo Monetario es un ente malévolo que busca el empobrecimiento de los pueblos. No hay tal. El Fondo Monetario no es un ente malévolo, no busca el empobrecimiento de los pueblos. Hay que entender que el Fondo Monetario nace como parte de las instituciones financieras internacionales
la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo era luchar ayudar en la reconstrucción de Europa, del Asia, lidiar con el sobreendeudamiento resultante de la guerra, y en gran parte un objetivo estratégico era luchar contra la expansión del comunismo. ¿De acuerdo? Entonces nace con este objetivo, si quieres, de generar prosperidad en el mundo. Entonces el Fondo Monetario y su hermano gemelo, que es el Banco Mundial, fueron bastante exitosos en los años 50 y 60 del siglo XX para justamente lograr ese objetivo, financiar masivamente la reconstrucción y la reestructuración financiera en los países afectados por la guerra. En particular, financiaron la reconstrucción en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Japón. Sin embargo, hacia los 80s y 90s, se convierten en el principal promotor de la austeridad fiscal en Asia, África y América Latina. Entonces, la pregunta clave es ¿por qué esa disparidad en su accionar? ¿Por qué el Fondo Monetario se comportó de una forma con esos países y de otra forma con nosotros? Parte de la respuesta es justamente el surgimiento del neoliberalismo, ¿no es cierto? Esta visión de que se tiene que achicar los estados, se tiene que liberalizar las finanzas, se tiene que liberalizar los mercados, y que, digamos, la voluntad del individuo debe estar por sobre la necesidad de un estado que genere equidad. Entonces, a este surgimiento del neoliberalismo se suma también una razón geopolítica muy poderosa, y es que esas entidades como el Fondo Monetario y el Banco Mundial nacen con una marcada visión atlanticista, es decir, americanista y eurocentrista. En su visión de mundo, nuestros países son solamente patios traseros o periferia. Entonces, ellos lo que buscan, como te decía, es generar prosperidad en el mundo. Cuando ellos surgieron, su mundo, Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa, el Asia, por la guerra, estaban enfrentando un grave deterioro económico, ¿no es cierto? El tema de la destrucción de su aparato productivo por la guerra. Pero ahora su mundo está en constante crecimiento y está centrado en el capital financiero. Entonces, en palabras del economista griego Yanis Varoufakis, el objetivo de estas instituciones financieras, del Fondo Monetario en particular, es lubricar las ruedas de las finanzas internacionales para beneficio de las grandes élites planetarias. Ahora, hay un punto, David, si quieres ampliar. Y claro, toman este giro significativo hacia finales de los años 80, más aún digo hacia finales de los años 80, con el famoso consenso de Washington. Porque entonces ese recetario de 10 medidas que se buscaban aplicar, donde estaba la privatización, la apertura comercial, la liberalización financiera, la flexibilización laboral, son incorporadas en la agenda económica de nuestros países bajo la vía de la condicionalidad. Es decir, nuestras economías, como en cualquiera otra, recurre a financiamiento, uno de los prestamistas, el Fondo Monetario Internacional, pero aquí la característica es que ponen la condicionalidad de que para el pago de esos créditos se aplique este recetario neoliberal. Y este recetario, tú estás señalando, además tiene un objetivo aún mayor, que es no trabajar por la economía que genera empleo, si quieres, sino por la economía especulativa. Exactamente, la economía especulativa que les genera grandes rendimientos en el primer mundo. Justamente lo cierto es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial siguen fieles a su consigna original de propiciar prosperidad en el mundo. Es solo que nosotros no formamos parte de su mundo, nosotros somos la periferia, ¿sí? Entonces, lo que tú mencionabas, primero el consenso de Washington. En efecto, el consenso de Washington son los 10 mandamientos del dogma neoliberal. Sí, y la idea detrás del consenso de Washington es establecer las condicionalidades que exige el Fondo Monetario, entre las que está justamente disciplinar las finanzas públicas del país, entre comillas, beneficiario del crédito, para así garantizar el pago de la deuda externa. Entonces ahí está el negocio. Lo que hace el Fondo Monetario es, juega el rol de una suerte de quebrador de pulgares. El trabajo que tenía Rocky Balboa al inicio de su carrera, justamente quebrador de pulgares para un prestamista, para un agiotista, es exactamente lo mismo. Eso es lo que hace el Fondo Monetario, disciplina a los deudores para garantizar que paguen su deuda externa. Ahora, lo interesante es ¿por qué? ¿Dónde está el juego financiero? Mira, en la economía general, quien quiera hacer dinero tiene que seguir un principio básico, que es comprar barato para vender caro. Y las finanzas se caracterizan justamente por eso. El problema es que en la bolsa de valores es muy difícil poder predecir cómo van a moverse los precios
de los determinados activos financieros. Hablemos de un activo financiero en particular, que son los papeles de deuda de un gobierno soberano. El Ecuador, por ejemplo. El Ecuador necesita recursos frescos, entonces emite bonos de deuda. Esos bonos de deuda se venden en el mercado de valores. El Ecuador recibe recursos frescos y a cambio de eso, los tenedores de esos bonos reciben una promesa de pago con un cierto rendimiento. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay excesivo riesgo por parte de un país? Cuando un país como el Ecuador es percibido como parte del eje del mal, de los indisciplinados de izquierda, de los que derrochan la plata en gasto social, etcétera, etcétera. Ese mercado se ve afectado y la gente ya no demanda nuestros papeles de deuda. Entonces, nuestros papeles de deuda pierden valor en la bolsa de valores, en el mercado de valores. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? Pues simplemente si es que un producto no tiene la calidad o se percibe que no tiene la calidad que requieren los demandantes, simplemente dejan de demandarlo. Eso hace que los precios de nuestros bonos caigan. Entonces, el resultado de ser parte de un mercado financiero riesgoso es la gente no demanda tus papeles de deuda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si de repente desde tu propio gobierno empieza una campaña de difamación de tus propios papeles de deuda? Algo que es lo que han hecho, digamos, en estos años. Y al final seguramente vas a llegar a todo el punto o quieres llegar, alguien está ganando con esto. Exactamente. Alguien está ganando con esto. Es más, hasta podemos descifrar quién está ganando con esto. Pero la idea es la siguiente. Contra toda lógica, el gobierno del presidente Moreno empezó una campaña de autodesprestigio del país, ¿sí? Con el famoso estribillo de se lo llevaron todo y dejaron la mesa servida de deudas, lo que discutíamos al principio. Ese discurso se intensificó durante todo el 2018 y durante ese año el riesgo país prácticamente se duplicó, de alrededor de 450 puntos a los que llegó hacia diciembre del año 2017 por la recuperación de los precios internacionales del petróleo, llegó a subir hasta casi 800 puntos hacia diciembre del año 2018, como resultado de este discurso de deterioro de la imagen del país. Pero David, no sé si me permite, hay un punto sobre el cual si quieres comentar. Sí. Con el agravante de que ese incremento del riesgo país se da en un momento determinado, incluso con aumento de los precios del petróleo. Es decir, lo que suele pasar comúnmente, que suben los precios del petróleo y baja el riesgo país, aquí pasó todo lo contrario. Porque además, el otro día un invitado aquí decía, tenemos los datos de la deuda consolidada, los datos de la deuda agregada y los datos de la deuda que registra la Contraloría General del Estado. Es decir, se politizó el tema de la deuda, se puso más alto aún el riesgo país y el endeudamiento salió aún más caro. Digamos, con un discurso bastante cínico. Criticaron ellos mucho algún endeudamiento que estuvo cercano al 8,75, alguna cuestión así, pero el gobierno de Moreno llegó a emitir deuda de $1.000 millones, incluso poco antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 10,75%, es decir, alguien está ganando con esas dinámicas especulativas. Exactamente. Y la lógica es la siguiente. Una vez que deterioras la imagen del país y lo haces percibir a un país que ya era riesgoso justamente por ir en contra de la austeridad, ¿no es cierto?, de las políticas fondomonetaristas, ¿sí? Y priorizar, por el contrario, lo que es la inversión pública y el bienestar de la mayoría de la población, digamos, el deterioro de imagen se exponencia con esta política llevada a cabo desde el propio presidente de la República. ¿Tú te imaginas el propio primer mandatario de un país diciendo se lo llevaron todo, no tenemos ni un centavo, dejaron la mesa servida de deudas? Sin embargo, diciendo además por el otro lado que quieren atraer inversión extranjera, exacto, pero haciendo la peor campaña que pueden hacer sobre el país. Un contrasentido completo. Entonces, claro, el error que muchos cometimos es pensar que eso tenía que ver con la imbecilidad consuetudinaria de los miembros del gabinete del presidente Moreno, pero en realidad esto no es una cuestión de incompetencia, es todo lo contrario. Han dado muestras de ser extremadamente competentes, pero ellos no trabajan para la mayoría del país. Ellos son competentes generando utilidades, generando rentabilidad para las élites. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Una vez que tú creas la imagen de que tu país está quebrado, ¿quién va a comprar bonos de tu país? ¿Quién va a creer que ese país quebrado va a
honrar sus deudas cuando le toque pagar los bonos? Obviamente nadie. Nadie va a comprar bonos de un país que está, entre comillas, quebrado, excepto aquellos que saben que no está quebrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que deterioran la imagen del país y elevan considerablemente el riesgo país, en ese momento lanzan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como si fuese la panacea. Y a partir de ahí, en cuestión de 3 meses, entre diciembre que se empezó a filtrar, diciembre del 2018, enero del 2019, hace pocos meses, no 6 meses, que se empezó a filtrar el acuerdo al que se estaba llegando con el Fondo Monetario, el riesgo país cayó en casi 200 puntos. Entonces, si yo fuese un especulador financiero, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hubiese esperado a que el riesgo país suba, que la percepción del riesgo de nuestro país se eleve tanto que los precios estén por el suelo, y hubiese comprado toda la cantidad posible de bonos de nuestro país, para después, cuando se haga el anuncio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, baje la percepción de riesgo y de repente el Ecuador se vuelva un buen alumno del Fondo Monetario, porque justamente lo que hace un acuerdo con el Fondo Monetario es enviar una señal al mundo de que ahora este país, que antes era indisciplinado, ahora está recortando gasto público, está privatizando, está implantando medidas de estricta austeridad para tener recursos para el pago de la deuda externa. Entonces, como resultado, tú tienes un juego digamos, de manejo del riesgo, en el que por un lado aumentas la percepción de riesgo para bajar los precios en un primer momento. En ese momento compras los papeles de deuda, luego generas esta señal con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, generas esta señal de extremada confianza que ven los mercados internacionales, y de repente la gente empieza a demandar tus bonos, suben los bonos de precio, por eso baja el riesgo país, y en ese momento ya puedes vender tus papeles que compraste a precio de gallina enferma, ¿sí? Y te haces cientos de millones de dólares de utilidades de la noche a la mañana, solamente por haber sabido cuándo comprar y cuándo vender. La cosa es cómo es que, o más bien quién sabía cuándo comprar y cuándo vender. Simplemente hay que ver cuáles son los mejores amigos del presidente Moreno desde su viraje a la derecha: los banqueros. No por eso o no por nada hay algunos que a este tipo de economía fomentada por el Fondo Monetario Internacional la suelen llamar economía de casino. Estamos conversando con David Villamar. Él es economista de la Universidad Central, es matemático también por la Universidad de París 6 y tiene estudios de maestría en Ecuador, en Japón y en Francia. Un joven economista y matemático con una mirada lúcida, atenta de la realidad nacional, y con él estamos desentrañando qué está detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. David, señalabas al inicio, estamos entrando al tramo final de la entrevista y quisiera ir tal vez a 2 elementos. Señalabas entonces, alguien está ganando y mucho. Las dinámicas especulativas, has dicho, los amiguis, ¿no es cierto?, que podían tener conocimiento y el manejo de información privilegiada, pero ¿quién más? Hemos visto también un deterioro significativo, por ejemplo, nuevamente de la balanza comercial, o tal vez lo más criticado, no sé por dónde quieras ir, o tal vez lo más criticado, que vía un discurso de aumentar la competitividad del sector privado, donde se quiere llegar es a un deterioro significativo de los derechos de los trabajadores. Es decir, todo esto está en juego con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, las famosas reformas laborales. Sobre las reformas laborales, lo que hay que entender es que lo que se ha publicado no son realmente las reformas laborales, son solamente la punta del iceberg. Hay que entender que se ha hablado concretamente de 3 medidas, que son la flexibilización de la distribución temporal de las 40 horas, ¿verdad? Que ya no se cumpla con una jornada laboral de 8 horas diarias durante los 5 días de lunes a viernes, sino flexibilizar, que se pueda cumplir en 3 días y medio, en jornadas de hasta 10, 12 horas diarias, y solapadamente quieren quitar el sábado como día obligatorio de descanso, por ejemplo. Esa es una. La otra es la eliminación del 35% de recargo al trabajo eventual y estacional, que hoy, si es que tú contratas a medio tiempo a un trabajador o solamente lo contratas para un trabajo estacional, le tienes que pagar 35% más por hora de lo que le pagas a un empleado a tiempo completo. Entonces, esto estaba orientado justamente a desincentivar este tipo de contrataciones para
generar un incentivo a los empresarios para contratar trabajadores a tiempo completo. David, aquí conversábamos también con Juan Pazmiño, que nos decía dos cosas. La una histórica muy importante, y es que no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, la conquista de máximo 40 horas de trabajo a la semana y máximo 8 horas son dos conquistas que están relacionadas. Al final no puedo yo, sobre pretexto de cumplir las 40 horas a la semana, pero en 3 días, en 3 días y medio, explotar, si cabe el término, que este es el término adecuado, la fuerza laboral con más horas de trabajo diario. Porque pongamos a la gente que nos escucha el siguiente ejemplo. Si hoy una persona trabaja 10 horas, le pagan 2 horas o deberían pagarle horas extras por esas 2 de más. Pero en cambio, si llevan la reforma laboral a decir que alguien estaría en el marco legal trabajando 10, 12 horas, en realidad hay una explotación de ese trabajador o de esa trabajadora en el día de trabajo. Es decir, esto tiene, lo comentábamos aquí, no solamente que es una reforma neoliberal, sino que es una reforma arcaica respecto al sistema laboral. Arcaica, estamos retrocediendo casi 90 años, decía Juan Pazmiño, justamente, o más, en legislación laboral. Y lo que te decía es estas 3 reformas, aumentando además del aumento del periodo de prueba a 3 años, que en buen romance significa retornar a los contratos a plazo, ¿sí? Es abrir la puerta nuevamente hacia la peor de las flexibilizaciones laborales. Pero la pregunta es si estas son realmente las reformas laborales. Eso es falso. Esto es solamente un globo de ensayo, y de hecho no es el primero. Uno puede ver que en el año 2017, por ejemplo, conversaba yo esto con el economista Andrés Arauz, se emitió ya una norma camuflada que elimina la inspección laboral sorpresa. Entonces, antes el inspector laboral podía caer a la empresa en el momento que fuere y sancionar las irregularidades que encuentre. Ahora, en cambio, tiene que avisar con 15 días de anticipación. Entonces, si tú tienes una empresa que está deliberadamente violando las normativas laborales, en temas de precarización, en temas de, ¿cómo se dice? Afiliación al seguro social. Contrato, ¿no? Exacto, estabilidad, ¿no es cierto? Salario básico y todo eso. Solamente tienen el día que ya sabes que va a ir el inspector, tienes que decirles a los que estén trabajando ilegalmente, a los que estén trabajando con cualquier tipo de irregularidad, que no vengan ese día. Esto es terrible porque si algo, digamos, hizo Correa que le hizo merecedor del odio de algunos sectores, fue, por ejemplo, tener ¿cuál es la palabra adecuada? Pero tomar la decisión de ir, por ejemplo, a urbanizaciones cerradas en las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, llegar, golpear y decir, si aquí hay una trabajadora, o alguien que esté trabajando en el hogar, déjeme ver el contrato para saber que tenga una contratación y déjeme ver su afiliación a la seguridad social. Esto permitió al final que se evada menos de normativa, que la gente no solamente esté adecuadamente contratada, sino que tenga seguridad social, y todo esto lo están botando entonces a la basura, David, sostienes. Exactamente, y además mencionas algo muy importante. Muchos de los logros en materia laboral, en materia de derechos laborales, que se consiguieron en la década pasada, no se conocen porque justamente uno de los papeles de la prensa, digamos la prensa mercenaria, era justamente filtrar todo lo bueno, que nada de lo bueno pase y solamente filtrar lo malo. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir estas reformas laborales favorecen a los trabajadores y sí generan cierto tipo de rigideces para las empresas, pero es parte de un contrato social en favor de las grandes mayorías, solamente decían las nuevas reformas laborales en la década de Correa lo único que generaron es desempleo. Entonces te bombardeaban con esas ideas. Y la gente en realidad no conoce todos los logros en materia laboral que se consiguió. Muchos de esos son los que estamos perdiendo ahorita. Entonces, si la gente quiere saber cuáles son las cosas que logró Correa por los trabajadores, simplemente pongan atención a los derechos que están perdiendo en este momento. Porque muchos de esos justamente se lograron en la década de la Revolución Ciudadana. Incremento, por ejemplo, de la seguridad social. Vamos casi cerrando, David. 2 elementos quiero poner respecto a lo que tú señalas. Con un discurso que es además absolutamente perverso. Yo veo que hay 2 elementos. El uno, disciplinar a la fuerza laboral. Lo que están poniendo es un discurso de hay mucho desempleo, queremos crear nuevas fuentes de empleo, por lo tanto estén ustedes dispuestos a que le explotemos un poco más. La única forma de generar más empleo es si les explotamos un poquito más.
y la segunda es con un discurso sobre el emprendimiento, que todos estamos de acuerdo con quienes quieran emprender, eso me parece loable, pero llegar a señalar cosas como que a los jóvenes no les interesa la estabilidad laboral, no tiene una manipulación significativa en el discurso para legitimar este tipo de medidas, David. Sí, por supuesto, es decir, algo en lo que han sido extremadamente exitosos nuestros empresarios es en venderte la idea de que ellos son los creadores de empleo, y como creadores de empleo hay que darles todos los privilegios y el Estado tiene que estorbarles lo menos posible para dejarles cumplir con su, entre comillas, su deber. Pero aquí te tengo una frase de Nick Hanauer, que es uno de los hombres más ricos del mundo, es un inversionista en empresas startup que tiene una riqueza como de $1.000 millones, y él se reconoce como parte del problema y dice: un gobernante que crea que los ricos somos creadores de empleo y por ello no debemos soportar altos impuestos, hará tan terrible política pública como los cálculos hechos por un astrónomo que crea que la Tierra es el centro del universo. Una empresa crea empleos al inicio, pero si no hubiese compradores, todos esos trabajos se habrían evaporado. Él dice: los empresarios no crean empleo. Los empleos son resultado de un círculo virtuoso en el que participan los empresarios, pero que es activado por los consumidores. Él dice: un consumidor ordinario es más creador de empleo que un capitalista. Cuando los empresarios se atribuyen el mérito de crear empleos, es como si las ardillas tomaran el crédito por crear la evolución, cuando obviamente es al revés. Es evidentemente lo que no han entendido, porque creen que su bienestar solo está basado, digamos, en las cosas que generan estabilidad en su proceso de producción, sin entender que al final del día más gente trabajando, más gente bien pagada, son consumidores que tienen la posibilidad de comprar aún de forma más amplia lo que ellos mismos producen, y por eso afectan ese círculo virtuoso. O es de los países, digamos, lastimosamente esto pasa en el resto de América Latina, pero si uno se va a otras las realidades nórdicas, las realidades europeas, los propios ricos suelen manifestarse en contra cuando un gobierno quiere disminuir impuestos, porque saben que más bien esto afecta al global de la economía. Exactamente, aquí hay un mito forjado por las élites que tienen conflictos de intereses y que manejan como ahora, como títeres a los gobiernos. Es esa idea de que es, como te digo, que es el empresario el que genera empleo, y que el peor enemigo del empresario es el Estado. Eso es una falacia. En un sistema de oligopolios como es el Ecuador, el peor enemigo del empresario es otro empresario que haga lo mismo, ¿sí? Y justamente el empresario que está arriba lo que va a hacer es tratar de descabezar al empresario que empieza a surgir. ¿Cómo? A través del manejo, por ejemplo, de información privilegiada, y a través del control de la contratación pública y el control de la política pública. Entonces, justamente para evitar eso y para lograr romper el sistema de monopolios, lo que necesitamos es un gobierno libre de conflictos de interés, que no esté siendo manejado como títere por los grandes grupos económicos, y que justamente favorezca la creación de las condiciones adecuadas para la generación de riquezas y los emprendimientos que mencionabas. Un buen Estado lo que debe hacer es proteger a los empresarios que empiezan a surgir, no a los grandes empresarios, que es lo que hemos visto, es lo único que hemos visto en los últimos 2 años. Pregunta final para David Villamar, a quien estamos agradecidos de que haya podido conversar hoy con nosotros en Frecuencia Política. Tus principales preocupaciones entonces de lo que se puede venir con digamos, ya el desarrollo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, David. Bueno, lo primero es darse cuenta que lo que estamos viviendo ahorita no es, como muchos creen, un regreso a los años 90. En los años 90 enfrentábamos un neoliberalismo a cuentagotas. Por ahí trataban de privatizar una empresa, por ahí alguna vez se atrevieron a intentar privatizar el IES, etc. Pero como esta vez, por razones que todavía no logro entender desde un punto de vista académico, nuestra sociedad, por primera vez al menos en la historia que yo he tenido la posibilidad de observar desde los 30 y pocos años que tengo, sí, es la primera vez que veo a la sociedad ecuatoriana completamente desmovilizada. De esto se están aprovechando las élites, sí, y están extendiendo sus privilegios hasta donde se lo permitamos. Entonces lo que estamos viendo ahorita no es simplemente un neoliberalismo a cuentagotas como el de los 90, lo que estamos viviendo es un verdadero tsunami neoliberal. Y este tsunami neoliberal pasa por, primero, extirpar todos los avances, desde laborales hasta de equidad, que se lograron en la última década. Y no te sorprendas si el último paso de este tsunami neoliberal es aniquilar toda
digamos, la segunda piedra angular de la política redistributiva, porque en los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, yo, digamos, pude observar dos piedras angulares de política redistributiva. La una era la obra pública en cada rincón del país. Con inversión pública tú logras una redistribución de la riqueza, al menos física. ¿No es cierto? Vas invirtiendo en carreteras, vas invirtiendo en puentes, vas invirtiendo en hospitales, vas desconcentrando la riqueza que durante décadas, siglos, se concentró en Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿sí? Pero el otro puntal de la redistribución fue lograr una política laboral que genere condiciones de vida dignas para los trabajadores. Recordarás el salario digno. Ahora tenemos uno de los salarios básicos más altos de toda la región, la eliminación de la tercerización laboral, etc. Todo eso... Aumento de pensiones a los jubilados. Exacto, todo eso fue tratar de reducir la inequidad, tratar de generar bienestar para la mayor cantidad de gente, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Ahora están tratando, con este tsunami neoliberal, están tratando de eliminar absolutamente todas esas conquistas, yéndose en contra de la Constitución, como señalaba también Juan Paz y Miño, yéndose en contra de la legislación laboral internacional, de los principios de la OIT, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como ya aniquilaron la inversión pública, ahora la inversión pública como porcentaje del PIB está por debajo de lo que estaba en el año 2007. Por ejemplo, incluso el nivel de empleo público ahorita está al nivel que estaba en el 2007. O sea, ha habido una cantidad de despidos, decenas de miles de despidos. La estimación que hemos hecho con algunos colegas economistas fluctúa entre los 50 y 70 mil despedidos del sector público. Todo eso te está engrosando lo que es el número de desempleados. Te van bajando el salario a nivel general, ¿no es cierto? Porque si hay más gente despedida, en el sector privado va a haber gente dispuesta a trabajar por menos. Y poco a poco te van golpeando el nivel de salario. Y no olvidemos que el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo, estipula que el objetivo del Ecuador debe ser bajar el costo laboral en más del 30%. ¿Sí? Para lograr eso, literalmente tienen que generar decenas, centenas de miles de desempleados en el sector público para presionar hacia abajo los salarios. Y si eso no es suficiente, ¿sí?, a eso le llaman una devaluación interna. No descartemos la posibilidad de que busquen una devaluación tradicionalista. ¿Eso qué significaría? Que sean ellos mismos los que estén planificando una salida de la dolarización justamente para tener las facilidades que tuvo Macri para pulverizar en Argentina los salarios de los servidores públicos y en general de la población, como simplemente devaluando la moneda. Lúcidas, pero también muy preocupantes las reflexiones que nos deja David Villamar, joven economista, joven matemático, lector y estudioso de la realidad económica del país. Como siempre, damos un agradecimiento a Fernando Ramírez, a Paulina Enríquez, a Milton, que está en los controles, y la querida Paulina Enríquez. ¿Qué nos tienes de nuevo en las redes sociales, Pauli? Hola Pavel, hola a toda nuestra audiencia. Bueno, las redes sociales nos trae el clima de Cuenca. Así se encuentra el tiempo en el Parque Nacional Cajas. Existe una temperatura promedio de 4 grados. La parte de menos temperatura es del sector de las Tres Cruces. Y por este motivo la Secretaría de Riesgos de Cuenca nos dice que tenemos que tomar precauciones, tratar de no visitar estas zonas, sobre todo con nuestras familias, ya que también hay neblina y la calzada puede estar un poco resbaladiza. Por otro lado, Pichincha Universal, gobierno despidió a 1,000 empleados del IES en los últimos 5 meses. Se presume que estos recortes continuarán hasta conseguir un ahorro de $100 millones anuales. Me dejas preocupado con lo de Cuenca. Yo me voy el día jueves, así que si ya a veces suele ser fría, voy a tener que ir bien abrigado a la Cuenquita querida. Corpus Christi también ha estado festejando Cuenca, que es, bueno, digamos, toda la sierra ecuatoriana fundamentalmente. No es una celebración que solamente se la celebra en el país, valga la redundancia, sino en otras partes del mundo, el solsticio de verano. No sé si pudiste ver algo también, Paulina. Baños, tuvimos una preocupación significativa en Baños este fin de semana con el desbordamiento de los ríos colindantes, ¿no? Así es, y también nos estaban alertando mediante las redes sociales y nos decían que tenemos que tener precaución. Esperemos que ya pase. Muchísimas gracias a las personas que se han estado conectando. Uno a uno nos informa Fernando que está el resultado de Ecuador con Japón. Esperemos que podamos ganar y que el resto de resultados se alineen para una eventual clasificación de la tricolor. Para cerrar, faltándonos 3 minutos, queremos señalar al menos 3 notas que son de interés. La primera,
la defensa de los familiares y de los compañeros de la militancia que sigue a Jorge Glass pidiendo su traslado a la cárcel 4. Es muy preocupante. No solamente el video, que el video de por sí, donde unas personas privadas de la libertad hacen algunas amenazas sobre la vida del ex vicepresidente de la República del Ecuador, sino grave que esto se esté dando en el marco de una crisis penitenciaria que cada vez preocupa más a los ecuatorianos. Y en ese sentido es evidente que una denuncia o un video como el señalado, con una amenaza en ese sentido, tiene que ser tomada muy en cuenta por el Estado ecuatoriano. No solamente decimos del gobierno, el Estado, la función de justicia, quienes están al frente de la administración penitenciaria en el país. Y de ahí que la responsabilidad de la ministra del Interior y el presidente de la República sea crucial en este momento, definiendo y como deberían definir el traslado de Jorge Glass a una cárcel que le dé mayores seguridades. ¿Por qué existe la cárcel 4? Muchas veces se ha puesto en el, en el debate nacional como si fuera una cárcel de privilegios. No, su surgimiento incluso está dado en que policías que podían terminar tomados o podían terminar presos, iban a una cárcel con un nivel de seguridad mayor, porque sería inconcebible que a un policía que tomó preso a un delincuente vaya a la misma cárcel, porque entonces corre la vida. El tema de precautelar vida también. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa con el ex vicepresidente que, habiendo tomado decisiones sensibles para el país, no solamente digamos en su gestión, sino para el país, evidentemente debe ser adecuadamente resguardado? Dos informaciones adicionales. La Asamblea Nacional pidió de manera unánime, y esto fue un pedido de la compañera asambleísta Soledad Buendía, que además, dicho sea de paso, Soledad tiene los días miércoles a las 9 de la mañana un programa aquí justamente en Radio La Calle, se llama su programa Un Buen Día con Sol. Ella pidió que el ministro de Energía, el ministro Pérez, vaya a la Asamblea Nacional y de los nombres de un señalamiento que hizo, muy ligero me parece a mí, no midió las consecuencias, pero dijo que hay muchos asambleístas que le llaman a pedir cargos de las entidades que están bajo su mandato. Recordemos que ahí están nada más y nada menos que las empresas del sector minero, me refiero a las públicas, nada más y nada menos que las empresas petroleras que tenemos, Petroecuador y Petroamazonas, y las empresas tanto de generación como de distribución eléctrica. ¿Quién le dijo que contratara a determinadas personas? Ministro Pérez es lo que le está pidiendo el Pleno de la Asamblea Nacional y deberá de comparecer en lo inmediato. Y finalmente cerramos con esta información donde José Tuárez ha planteado una Asamblea Nacional Constituyente. Tal vez sobre esto haremos el programa siguiente de Frecuencia Política, pero toda la discusión alrededor del Consejo de Participación es absolutamente importante y vital para el país. Pueden o no pueden, o deberían hacerlo, como yo considero que lo deben hacer, revisar algunas de las cosas hechas por el transitorio, este blindaje que dio la Corte Constitucional, violentando el principio de independencia, digamos, porque si es que esa Corte Constitucional fue definida, elegida por el transitorio, no puede pues entonces esa Corte justamente decir que lo que hizo el transitorio no puede ser revisado. Desde eso hasta las pretensiones de juicio político a José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, seguramente será lo que marque la agenda noticiosa de la semana, y por lo tanto el próximo lunes con mucha probabilidad ese será el tema que pongamos aquí en análisis en Frecuencia Política. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.